Vamos a cambiar la carpeta de siempre, File System de Linux, uso web. No, pero aquí no tengo red, que lo tengo. Vale. Vamos a estar viendo entonces ahorita JavaScript, pero antes les voy a enseñar algo de GitHub. Ayer estuve, bueno, no ayer, sino que la sesión pasada fue puramente de GitHub, pero vamos a ver algo extra. Cuando ustedes están trabajando con repositorio y están trabajando de manera colaborativa, lo ideal sería que por cada, llamémoslo, requerimiento que ustedes vayan a implementar, creen una rama y en esa rama sea solo para eso y de ello vuelvan a juntar el trabajo. El trabajo en ramas al principio es bastante, bueno, no bastante complicado, es un poco complicado que ustedes lo vayan trabajando. Y también el flujo para trabajar en ramas hay un montón, pero el que más se usa es trabajar una parte en Master, Develop, dos ramas principales, una rama para hacer arreglos de bug y otra rama para agregar features. Ahora, pero ¿y esto qué significa? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿O qué onda? ¿Cómo hacemos con eso? Ahorita les voy a explicar algo que se llama Git Flow. Git Flow es prácticamente un set de extensiones de Git para que nosotros podamos hacer operaciones de alto nivel con los repositorios, con un modelo de repositorio. ¿Cómo puedo trabajar yo con Git Flow? Tengo que ver si lo tengo instalado, si no, yo lo puedo instalar con sudo apt install Git Flow, aunque creo yo que en las últimas versiones ya viene esto por defecto. ¿Y en qué consiste pues Git Flow? Que nosotros, ahorita veamos con el comando de una vez. Nosotros vamos a inicializar un flujo de ramas en nuestro repositorio. El primer comando que nosotros vamos a correr es git flow init. Pues no lo tengo. Git sudo apt install git flow. Voy a instalar y hoy le voy a dar. Ahora, cabe aclarar que el git flow init no es lo mismo que decir git init. Git init es para crear, o sea, para inicializar el directorio en que nos encontramos como repositorio. Git flow init es para inicializar el flujo de trabajo en rama. Entonces le voy a dar aquí y me va a preguntar ciertas cosas. ¿Cuál es la rama que tendría que ser usada para traer los cambios o lo que sea de código en cuanto a producción? Master. Nosotros dejemos estos valores por defecto. De ahí dice cuál es el nombre de la rama para el siguiente release, el desarrollo del siguiente release, develop. ¿Cómo vamos a llamar nosotros a, bueno, los prefijos de las siguientes ramas? Cuando vamos a hacer una característica que se llama feature, cuando vamos a hacer un bug fix que empiece con bug fix, cuando hagamos un release que empiece con release, y cuando hagamos un hotfix que empiece con hotfix, y la de support que es la última. Y esto lo dejamos en blanco, lo dejamos todo por defecto. Pero mira, ¿y esto qué hizo en realidad? Lo que hizo fue que creó ahorita una configuración dentro de mi repositorio para que yo a través de comandos intuitivos pueda hacer la creación de una rama para hacer cierta cosa. Por ejemplo, ahorita vamos a empezar nosotros con lo básico de JavaScript. Entonces vamos a suponer que esto es un feature para mi repositorio. Yo puedo decir aquí que quiero crear una rama para eso. Yo quiero empezar el feature. ¿Cómo podría hacer esto sin utilizar Git Flow? Yo tendría que decir yo tendría que decir git checkout -b
feature y el nombre de que quiero que tenga el feature. Y de ahí voy a cambiar esa rama. De ahí cuando yo quiera volver a trabajar en develop, o mejor dicho, cuando yo termine de hacer el feature, tendría que decir git checkout, develop, de ahí tendría que decir git merge, feature, nombre, o sea, la rama, y de ahí la borraría, git branch -d, feature, nombre. Para que yo no tenga que estar escribiendo todo esto, existe git flow. Yo puedo decir con un solo comando que voy a iniciar ahorita un nuevo feature. Para decir eso vamos a poner git flow feature start y el nombre que va a tener. Y le vamos a poner lo básico de JavaScript o JavaScript Basics. Le doy Enter y me va a decir aquí que se cambió una nueva rama que se llama Feature JavaScript Basics. Y un resumen de las acciones. Se creó la nueva rama basada en Develop. Siempre nosotros, bueno, siempre que nosotros lo hagamos a manita, a patita, tendría que tomar como rama base Develop. Pero aquí Git Flow ya lo toma automáticamente. Y dice, ahora podemos empezar a comitear en esto. Cuando nosotros terminemos, usar git flow feature finish js basic, o sea, el nombre de la rama. Este comando lo que va a hacer es que va a traerse todos los cambios que yo estoy trabajando en esta rama a develop y la va a borrar. Entonces es bastante más fácil estarlo trabajando de esta manera. Cuando terminemos de ver ahorita eso, vamos a correr ese comando. Ahorita vamos a poner aquí un carpeta que se llama JavaScript. Dentro vamos a poner un index.html para poder cargar ciertas cosas. Y hoy sí vamos a empezar con código como tal. Vaya, para que nosotros veamos lo básico que se puede hacer JavaScript, lo ideal es que trabajemos algunas cuantas cosas de HTML, qué sé yo, para cambiar el color de la letra, para agregar un elemento cuando se clica un botón, etcétera. Eso, lo relevante. Entonces ahorita vamos a crear un div. Otra cosa, ¿cuántos de ustedes han trabajado con Emmet? ¿O conocen qué es Emmet? Ni idea. Bueno. Chivo. Emmet es algo que viene instalado en Visual Code, en VS Code, para que nosotros no tengamos que escribir la sintaxis tediosa de HTML. Por ejemplo, yo ahorita voy a poner en comentario. Quiero un div con clase container que tenga como hijos un P con clase txt y un botón con clase btn y clase btn primary. ¿Cómo tendría que ser eso yo aparte? Hago un div class igual container, cierro la etiqueta, de ahí digo P con clase igual txt, cierro la etiqueta y de ahí diría un button con class btn primary y cierro la etiqueta. Entonces ahorita creé todo eso, pero la sintaxis de Emmet es más sencilla. Yo puedo poner punto para decir que voy a empezar a escribir una clase y aquí me dice abreviación de Emmet, div class tal cosa, tal cosa. Entonces yo voy a decir que esto va a ser un container que va a tener adentro un P y además de tener un P va a tener un botón. Pero yo puedo decir que todos estos van a estar, los voy a agrupar para decir que el container va a tener adentro estas dos cosas. Ahora el P va a tener una clase que se va a llamar txt y el botón va a tener una clase btn y una clase primary. Si veo aquí en la abreviación, aquí me da un display de qué es lo que se me va a crear cuando yo apriete Enter. Un div class container que tiene la clase txt, un botón que tiene la clase btn primary, y si yo le doy Enter acá, ven, me crea exactamente lo mismo. Y esto me sirve para poder hacer cosas súper repetitivas. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera crear ahorita
un contenedor que adentro va a tener una lista. Y esa lista adentro va a tener 3 ítems. Y además, bueno, voy a poner aquí que va a tener, el contenedor va a tener un título que va a ser un H1, que se va a llamar, va a tener la clase título. Además va a tener una lista que va a tener la clase red list, vamos a decir, y de ahí cada li va a tener la clase ítem. Y estos ítems me los va a crear 3 veces. Pero cada ítem yo adentro quiero que diga saludos. Entonces hoy, si yo le doy enter, contenedor, con un título, con una lista, con 3 ítems que tienen la clase ítem, y adentro dice saludos, saludos, saludos. El li es para decir, es un elemento que va a estar adentro de una lista. Acuérdate que las listas son las UL, que son las unordered list, que no importa el orden, y las OL son las ordered list, las listas en donde sí te importa el orden. Yo puedo crear expresiones todavía más complejas. Puedo hacer absolutamente todo el contenido que yo quiero de una página a través de una sola expresión de ML. Por ejemplo, voy a tener una etiqueta main que va a tener de clase background dark, por decir algo. Y adentro yo voy a crear una sección. La sección va a tener aquí de clase content y la sección adentro va a tener un artículo y este artículo va a ser de clase art y cada artículo adentro va a tener la siguiente estructura. Un título que va a ser o sea, un H1 que va a tener de clase título más un H2 que va a tener de clase sub y de clase título, o sea, va a tener las dos clases. Y además quiero yo que tenga un P que diga article text. Y quiero que estas secciones se me creen por 4 veces. Entonces, si vemos ahorita, tengo el main con la sección content, el artículo que va a tener la clase art, el H1, el H2, el P. Y esto se me creó 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, para yo no estar escribiendo todo eso, puedo escribir sintaxis de M. Y también puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, yo quiero un input que tenga un ID. El ID se representa con un numeral. Vamos a poner name. Entonces aquí ya me lo va a crear. Input type text ID name. Y así podemos ir haciendo diferentes cosas. Cuando ustedes quieren escribir la estructura completa del HTML, si escriben solo el signo de admiración, les va a crear la plantilla. Cosas así, todo eso sintaxis de M. ¿Qué tal? Más o menos vamos captando el concepto. Esto para aprenderse qué es, con práctica más que otra cosa. Con práctica, la verdad. Bueno, entonces, hoy sí, voy a crear yo un container. Este container adentro voy a tener veamos punto text por 4, pero a un texto le voy a poner header. Bueno, incluso aquí voy a poner que esos textos tengan un lorem. Un lorem, bueno, no lo agarró. Vale, deje back. Voy a linkear un JavaScript, un script source igual a, en la carpeta en la que estoy, script.js. Y me voy a ir aquí a la carpeta en la que estoy y voy a crear script.js. Saben cómo ver la página, o sea, les enseñaron a usar Live Server. Sí, va, chido. Abrir con Live Server.
Aquí yo he cerrado mal la etiqueta de esto, por eso no agarro nada. Está Loren. Eso tiene mi página ahorita. Veamos un poquito sintaxis de JavaScript. ¿Qué puedo hacer yo con JavaScript? ¿Para qué me sirve? Etcétera. Si se fijan ahorita yo no tengo estilos como tal, no tengo absolutamente nada que no sea lo JavaScript. Yo puedo obtener elementos del DOM con JavaScript. Por ejemplo, si yo quiero obtener el container, voy a poner container igual a document. Documento se refiere al HTML en el cual se encuentra el script vinculado. Punto get element by, y si se fijan está ID, class name por nombre de etiqueta, por nombre de etiqueta es CNS, ¿sabes? Nunca lo he usado, la verdad. Hay varios. Si yo pongo por nombre de clase, si se fijan me dice get elements by class name, o sea que me va a devolver una colección. Aquí voy a poner entre comillas el nombre de la clase, container, y de ahí vamos a poner console.log container, a ver qué es lo que está obteniendo. Si vemos ahorita la consola, me ha dado una colección de HTML que en su primer elemento es un div container, o sea, me devolvió el elemento que yo quiero. Pero yo no lo quiero como colección, entonces aquí lo que voy a decir es que quiero el primer ítem del arreglo que me va a devolver esto. Entonces, si hoy vuelvo a la consola, bueno, aquí sería como. Si bien ahorita me da un define, pero ¿por qué me da esto si en realidad sí existe un documento que es container? Porque la manera en la cual se cargan los scripts, así nomás, que yo los ponga en la etiqueta adentro del header, primero va a cargar el script, porque es esto que está aquí, y después va a renderizar el HTML. Entonces, en el momento que se carga el script y empieza a ejecutarse, todavía no existe esto. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para cambiar el orden? Dos maneras. La primera es cargar el script al final. Esa es la que se les enseñó a ustedes, pero que en realidad no es la más conveniente. Y la segunda es cargarlo deferido. O sea que esto se cargue al final. Entonces, si vemos aquí, ahorita ya tengo el div container, porque estoy cambiando el orden. Le digo, mira, cuando terminé de cargar la estructura del HTML, entonces de ahí carga el script. Si no, no empecé a hacer nada. De ahí otra cosa es que ustedes podrían poner también aquí esto y escuchar a un evento de la ventana. El objeto ventana es la ventana del navegador prácticamente. Y aquí pueden decir window on load, esto es una función y esta función adentro va a tener lo que se va a ejecutar. Entonces técnicamente aquí están haciendo lo mismo, o sea, están esperando que cargue la ventana, o mejor dicho, cuando se ejecuta este evento, entonces va a estar todo su script. Pero para mí la mejor manera siempre va a ser trabajarlo con Differ, porque así yo le puedo decir que sin importar cuánto tiempo vaya a necesitar para cargar las cosas, que las cargue y así la vamos a trabajar. Entonces aquí está el elemento. Hoy yo puedo decir, por ejemplo, aquí vamos a ponerle, voy a hacer un CSS chiquito, style.css. Vamos a poner punto container, background color, blue. Voy a poner punto dark, background color, gray. Y además voy a hacer una clase que sea, siempre se guardan, no, fíjate que no todos, los que son en plural, su nombre sí, pero si yo obtuviera por ID, solo me va a devolver uno, pero como ahorita no tiene ID, o sea, yo que podría poner ID igual a contenedor de trabajo, y si yo digo acá, incluso hoy que la página ya se está ejecutando, puedo decir document.getElement by ID, solo para mostrarlo, y aquí ya lo obtiene. Esto no es un arreglo, porque por ID semánticamente solo tiene que haber uno con ese ID. No le pongo, no lo voy a poner yo a 2, 3, 4, 5 el mismo ID. Entonces no siempre va a ser como arreglo.
Depende del método que vos estés ejecutando. Pero vale, regresemos acá. Voy a hacer otra clase que se vaya a llamar punto text y aquí vamos a poner color blanco. Si se ven ahorita, tengo que linkear el CSS. Ahí como que se hacía eso. Ahí linkeo el CSS. Y aquí está Lorem. O sea, se le está aplicando el estilo. Yo con JavaScript puedo decir y agregarle o eliminarle clases a lo que yo he seleccionado. Yo puedo decir container.classList.add o .remove. Incluso vamos a aquí console.log container.classList para ver qué es eso. Me dice find container container. Sí, es que tengo que decir container el primero .classList. Entonces acá lo que me va a estar mostrando esto va a ser una colección de todas las clases que va a tener este elemento. Yo puedo decir container.classList.add y ahorita le voy a agregar la clase text white. Entonces se le va a cambiar el color al contenedor, al texto. Y se la puedo remover también, pero vamos a hacer una lógica diferente. Voy a agregar acá abajo un botón y a este botón le voy a meter un ID que va a ser change color, cambiar color del texto. Entonces aquí vamos a hacer dos cosas. Voy a obtener el contenedor y el otro voy a obtener el BTL, el botón. Document.getElementById, solo uno quiero, change color, así le puse así. Sí. Y ahorita tengo el contenedor y el botón. Pero lo que quiero decir es que, ¿cómo no? Vamos a poner acá que tenemos el contenedor por clase. De ahí obtenemos el botón por ID. De ahí lo que vamos a hacer ahorita es colocar una función a ejecutar cuando se escuche el evento click. O dicho de otra manera, esto es un event handler. Si ustedes se acuerdan allá en C# cuando hacíamos en PO, los event handlers se los poníamos a los eventos. Entonces aquí voy a decir btn.onClick va a ser igual a una función. Y esta función lo que va a hacer es que al container le voy a agregar la clase de text white. Y aquí el botón, aquí va, le doy clic, cambiar color de texto y lo cambio. Pero si le doy otra vez, ya no lo regresa. Porque ahorita yo solo estoy diciendo, mira, añadí esa clase. Si yo veo ahorita cómo está esto, container text white, le doy clic, ya no lo va a agregar porque ya la agregó. Entonces, yo puedo hacer también una lógica para decir, si ya la tiene, que la, ¿cómo se llama? Si ya la tiene, que la quite, y si no la tiene, que la agregue. Podría ser acá, si container.classlist.contains, si el arreglo contiene text white, entonces aquí en vez de hacer .add, voy a hacer .remove. Si no, voy a hacer el .add. Y esto técnicamente me va a funcionar, pero no es la mejor manera, porque existe algo que se llama toggle, container.classlist.toggle.
que lo que va a hacer es que si la clase no está, la agrega, y si la clase está, la quita. Entonces vamos a ver. Está haciendo lo mismo en una sola línea. Esto va a ser para intercambiar la clase seleccionada a un elemento de HTML. Ahora, esta sintaxis de la función la vamos a llamar sintaxis de función explícita. Pero fíjate que no es necesario, ahí es cuestión de gusto, pero al final esto solo es para que ustedes vayan conociendo lo básico, porque si te fijas con React, cuando vos obtuviste el input, lo hiciste con el hook de useRef, no lo hiciste con ID. Al final esas cosas ya después no las tendes a usar. Es para que ustedes vayan captando la idea del lenguaje. Entonces, no te preocupes por eso. Vale, esta es la sintaxis de una función explícita. Voy a agregar otro botón. Cambiar color del fondo. Vamos a poner color. Aquí voy a crear otra clase. Punto. Bueno, ya tengo la de VGDark. Eso voy a usar. Voy a obtener el otro botón. Para btn para el fondo igual a document getElement by ID, change bgcolor, y hoy voy a usar sintaxis arrow. Voy a decir btn.onClick va a ser igual a una función con la sintaxis de flecha. ¿Qué tanto les cuesta esa sintaxis o estamos bien con eso? O sea, ¿entienden ustedes que esto es una función también? ¿Sí? Sí. Va, chido. Veamos entonces. Voy a poner aquí container.classlist.double. Por ahorita sí es lo mismo, pero en esencia no trabajan de la misma manera. Ya vamos a ver por qué. Vale, aquí vamos a poner pg. Vale. Entonces probemos. Cambiar color de texto. Espérense. Aquí sería btnbg, porque no es el mismo tono. Cambiar color de texto, cambiar el color de fondo. Entonces ahí estamos haciendo ya los cambios. Vale. Antes de ver más o menos por dónde va la diferencia entre la sintaxis arrow y la sintaxis de la función explícita, vamos a trabajar también una diferencia que hay entre var y let. Ya vamos a entender qué es qué. Porque, bueno, no sé si les han mencionado a ustedes cuál es la diferencia o que existe var y let para declarar variable. Díganme ustedes. Más o menos por ahí va la cosa. Vamos a trabajar aquí. No, fíjate que no necesariamente, o sea, depende de qué es lo que quieres hacer. Let solo existe, es el alcance que tiene la declaración es diferente. Voy a hacer aquí una variable que se va a llamar let name igual a what, y voy a poner function int name in console, y aquí voy a poner console.log name. Y de ahí voy a hacer otra función. Bueno, voy a declarar aquí var last name values. Y aquí voy a poner otra función print last name in console. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Give the name, last name. Y hoy voy a mandar a llamar a los dos. Print name in console y print last name in console. Veamos qué me va a salir en la consola.
Ahorita me dice Walter y ahorita me dice Morales. Mira, pero fíjate que entonces estás haciendo técnicamente lo mismo. Si esta te funcionó y esta también te funcionó, ¿cuál es la diferencia? Si vos puedes tener cada una de estas, la diferencia es el alcance. Como yo este LED lo declaré global, o sea, yo lo he puesto en la raíz del documento, no está dentro de ninguna función ni ninguna otra cosa, lo puedo usar en cualquier función, pues solamente haciendo referencia a esto. Pero si yo lo declaro aquí adentro, ya no existe. Veamos un ejemplo que es más palpable. Vamos a hacer dos for. Voy a poner for par i igual a 0 y menor que 10 y más. Y aquí lo único que voy a hacer yo es que no tengo nada que haga este for. Console.log saludos. Y voy a hacer otro for. Let j igual 0, j menor que 10, j más. Y lo mismo. Ahora vamos a poner console.log entre cadena interpolada. ¿Saben cómo interpolar cadenas en JavaScript? No sé tipo como enseñaste, más o menos. O sea, aquí lo que haces es poner tilde, poner dólar, abrís llaves y aquí adentro pones. Yo quiero la variable i, vamos a poner imprimiendo i. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero acá voy a poner j. Imprimiendo i, imprimiendo j. Si vemos acá, se ejecutó el for y aquí está 10. Este 10 es el valor que le quedó al final a la i. Y de ahí dice que aquí hay un error de referencia. J no está definido, pero si el J aquí está con el LED también, esa es la diferencia. El LED, las variables que nosotros declaramos con el LED, solo van a existir en el contexto o en el alcance en el cual nosotros la definimos. O sea que este J solo va a existir adentro de este for y solamente para el for, ya no va a existir para otro lugar. En cambio, el var, la variable, tiene un alcance más grande. Quizás no global si tuvieran ustedes varios archivos, pero a nivel de archivos sí. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? La diferencia entre var y LED. El alcance de var es global a nivel de archivo. LED solo existe en el contexto declarado. ¿Cómo estamos con operaciones de arreglos en JavaScript? Mal, veamos filter, map, join, etcétera. Veamos entonces. Esto es una de las partes más importantes. Vamos a poner operaciones con arreglos. Voy a crear un arreglo que va a ser el base, var base array igual a vamos a trabajar con números. Lo que son acá, Manuel, Juan, Mara, Elmer, Samuel, Melvin. Es un nombre de alguien que empiece con vocal. Me deja ver a todos los participantes.
Eric. Sí, déjamelo ahorita. Voy a crear una función que me va a ayudar a mí para saber si una letra vocal, función vocal. Voy a recibir aquí la letra y voy a retornar si A igual a A o igual a E o igual a I. O sea, una función solo para saber si una letra vocal. Y si vamos a trabajar con la primera va a ser filtrar. Filter. Método que recibe una función de predicado. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los predicados que trabajamos en C Sharp? Uy, sí, aquí me equivoqué. Cracks. Ajá, ¿recuerdan ustedes cuáles eran los predicados? Incluso aquí sería un predicado. Si te fijas, las lambdas son las arrow functions, las que nosotros trabajamos. Esta era una lambda, pero no era eso en sí, sino que el predicado era función que retorna un valor de verdad. Así es la manera más fácil en la que nosotros lo podemos ver. Entonces, método que recibe un predicado y retorna un arreglo con los elementos que cumplen el predicado. Por ejemplo, yo quiero ahorita los nombres que empiezan con vocal. Vamos a poner var vowel igual a arreglo, base array, punto filter. Y adentro voy a poner la función. La función del predicado lo que va a estar recibiendo es un valor. O sea, él va a ser cada uno de estos elementos. Entonces a esto yo lo voy a llamar it, de ítem. Y lo que tengo que retornar es un valor de verdad. Entonces, cuando nosotros en una función lambda o en una función arrow, como decíamos ahí en C Sharp, no le ponemos llaves ni cuerpo, automáticamente se entiende que lo único que está ahí es lo que va a retornar. Entonces yo puedo decir aquí que quiero ver si it, bueno, aquí sería si la primera letra es vocal, entonces la voy a retornar. Y aquí hacemos console.log de la regla. Veamos entonces qué sucede. Ah, pero el script se detiene ahorita porque se muere con esto. Vamos a comentar. Hacemos acá, el arreglo solo tiene Elmer y Eric, porque esos son los únicos que comienzan con vocal. Entonces, así es como funciona el filter. Recibe una función de predicado en la que el predicado tiene el ítem y retorna un valor de verdad. Entonces, todos los que cumplen esa condición son los que van a estar en el arreglo filtrado, o sea, son los que sí van a quedarse. ¿Alguna pregunta? Bien. Vale. Vemos otro método de arreglo. Contains para saber si un elemento existe dentro del arreglo. Por ejemplo, aquí console.log base array. Array contains. No, includes creo que es para el arreglo. Automáticamente evalúa la primera letra, no tienes que poner un punto en cero. No, acuérdate que siempre los strings son arreglos, entonces esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3, 4, 5 y así. Entonces cuando le digo it 0 ya sabe que es la primera letra, o sea, yo le estoy enviando solo eso. El includes me va a devolver un valor de verdad si el elemento se encuentra. Y aquí vamos a poner, veamos acá, el primero es verdadero, el segundo falso.
les voy a enseñar una cosa para poder imprimir estos mensajes en un contexto semántico. Por ejemplo, yo sé que este mensaje que se me está imprimiendo es para filter. Yo sé que estos mensajes que se me están imprimiendo son para el includes. Entonces existe algo que se llama console.group. Yo puedo agrupar los elementos y tabularlos según un contexto. Vamos a poner este y aquí puedo poner group end para terminar esa agrupación. Y veamos en consola cómo se muestra esto. Aquí me dice includes y son los console log que yo puse para eso. ¿Ve? Yo puedo hacer lo mismo para este de acá. Console.group y aquí vamos a poner filter y group end. Y me va a mostrar también. Me va a mostrar aquí filter e includes. También vamos a poner los for. Bueno, los for los voy a comentar prácticamente. De ahí, ¿qué otro método para arreglo existe? Base array. Y vamos a trabajar ahorita con join. Y el join lo que hace es que junta todos los elementos como una cadena de texto separados por un delimitador. Por ejemplo, si yo todos los nombres los quiero mostrar como una sola cadena que estén separados por coma, entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Este es join. Voy a poner acá base array .join por coma. Debe ser el separator. Y vemos acá Walter, Manuel, Juan, Xiomara, Elmer, Samuel, Melvin, Eric. Y no necesariamente tiene que ser solo por una cosa, sino que yo lo puedo separar así. También le vamos a poner un espacio y un espacio. Veamos Walter y también Manuel y también Juan y también Xiomara y también Elmer y también Samuel y también Melvin y también Eric. Entonces ahí estoy haciendo el join de un array. ¿Alguna pregunta? Vale, entonces ahorita veamos para agregar un elemento. Vamos a usar push, base array y push. Primero voy a imprimir el arreglo así nomás. Y de ahí lo voy a imprimir después de haber agregado un elemento. Punto push nuevo. Veamos. Pero es cierto, cuando nosotros hacemos punto push, lo que nos devuelve es la cantidad de elementos que hay ahora en el arreglo. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a hacer push y de ahí lo voy a volver a imprimir para que veamos. Aquí está Walter, Manuel, Juan, Xiomara, Elmer, Samuel, Melvin, Eric. Walter, Manuel, Juan, Xiomara, Elmer, Samuel, Melvin, Eric, nuevo. Pero este en realidad es nuevo al final, porque yo además tengo el método shift. Y shift es para que yo agregue un elemento al inicio. Elemento al inicio. Veamos. No le cambió. Método shift. No me lo imprimió. No, sí, es cierto. El shift este es para eliminar elemento al inicio. Pero el método un shift es el que agrega al inicio. Un shift. Agregar elemento al inicio. Aquí vamos a poner un shift. Aquí para el shift solo tengo que poner esto. Y veamos.
Solo que aquí hay que cambiar. Este es un shift. Aquí en el unshift está nuevo al inicio y aquí en el shift ya no está nuevo al inicio. O sea, remuevo el elemento que está hasta el principio. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien? Chido. Entonces veamos otro método, el método indexOf. Este es para obtener el índice donde se encuentra un elemento. IndexOf. Y aquí vamos a poner var índice de Samuel igual a baseArray.indexOf Samuel. Console log baseArray. No, console.log Samuel index sería. Aquí vamos a ver qué tal. IndexOf. Y aquí ya nos dice 5. De ahí también puedo hacer un método que se llama splice. Splice sería para eliminar el elemento en una posición. Ahora, aquí también puede ser que yo elimine rangos, pero no nos vamos a meter con rangos ahorita, solo nos vamos a trabajar con el splice propiamente. Aquí yo ya sé cuál es el índice de Samuel, porque lo tengo en la variable. Entonces aquí solo voy a decir splice, vamos a decir baseArray.splice, y aquí dice el número de inicio y cuántos quiero borrar. El número de inicio sería Samuel index y quiero borrar 1. De ahí vamos a poner console.log baseArray a ver cómo queda después del splice. Si bien ahorita está Walter, Manuel, Juan, Xiomara, Elmer, Melvin, Eric y nuevo al final. Ya no está Samuel. Veamos. Estos son los básicos, las cosas básicas con un arreglo. Las que ustedes van a usar bastante es el include, el push, splice se usa algo, y el filter se usa un montón. Pero el método más utilizado sería el map, y también es uno, no el más, uno de los más difíciles de entender. El método map, o en sí el concepto de map, significa convertir un elemento a otro. Por ejemplo, yo quiero convertir cada elemento del arreglo a obtener solamente la primera letra. Entonces yo puedo decir, aquí vamos a poner console.group, vamos a usar map, y vamos a decir map array, va a ser igual a baseArray.map, y voy a poner la función transformadora, o sea, quien va a transformar, como dice el nombre. Y aquí lo que voy a hacer es retornar la primera posición de cada ítem. Entonces hoy si imprimo map array, vamos a ver, y ahorita solo tengo la primera letra, o sea, tengo un nuevo arreglo donde cada uno de los elementos fue mapeado o convertido a otra cosa. ¿Ve? W, M, J, X, E, M, E y la M. Pero el concepto no se, o sea, no se entiende también cuando nosotros trabajamos con datos primitivos. Vamos a crear un arreglo de objetos donde tengamos nombre, Walter, edad 21. Samuel, Tomás, Eric, Xiomara, Jonathan, Melvin. Vamos a ponerlo, o sea, 20, 18, 19, 22, 23. Y hoy yo quiero mapear este arreglo. Vamos a poner var
app obj array igual a obj array.map. Digamos que yo no lo quiero en esta notación, sino que yo solo quiero que sea una cadena que va a contener nombre y edad nada más. Entonces aquí vamos a poner id y la operación o lo que yo voy a retornar. Y aquí voy a retornar nombre, dos puntos, o ni siquiera nombre, dos puntos, sino que solo voy a retornar id.name, porque recordemos que cada elemento va a ser de este tipo de objeto, coma, id.age. Y vamos a imprimir ese array. Map obj array. Hicimos acá Walter 21, Samuel 20, Eric 18, Xiomara 19, Jonathan 22, Melvin 23. O sea que cada posición del arreglo fue convertida a otro elemento. ¿Alguna pregunta? ¿Qué más podemos ver de lo básico de JavaScript? Miraba que a diferencia de for each, sí retorna algo al map. Sí, el map sí, el for each solo es para recorrerlo. Bueno, el for each se me olvidó, fíjate. Alguien toma la mano, no sé si la levantó para decir algo o por chingar. Los elementos de un arreglo. Yo voy a decir aquí base array.forEach igual it. Aquí vamos a poner console.log, solo para imprimirlos, pero me falta acá for each y los estoy imprimiendo. O sea, el for each solo es para recorrerlo, es el que nosotros trabajamos en C#. Entonces, bueno, por eso probablemente no lo dije porque la misma cosa, pero si no, ahí está. ¿Alguna otra cosa que ustedes crean que les cuesta de JavaScript o creen que está todo bien ahorita? Yo creería que está todo bien. Lo que pasa es que nunca les habían explicado bien esto. Pero si necesitan que repasemos, digan. Veamos las ultimitas cosas. Hoy vamos a trabajar con objetos. Recordemos que para declarar objetos, lo que nosotros hacemos es que abrimos llave. Y todo lo que está dentro de llave, bueno, todo lo que sea con esa llave ya es un objeto. Los objetos tienen propiedades. Aquí se llaman propiedades. Y estas pueden ser variables, funciones, arreglos u otros objetos. Bueno, algo que no mencioné también es que los arreglos de JavaScript pueden contener cualquier tipo de dato combinado. O sea, yo puedo tener un arreglo, veamos acá en la consola una vez, porque eso no está relevante. Yo puedo declarar un arreglo que tenga un 1, un string, un objeto, otro arreglo, una función, ¿ven? Hay función, no hay ningún problema. Podemos guardarlo, va a igual a esto, y yo puedo decir a en la posición 0, 1, a en la posición 1, la cadena, a en la posición 2, el objeto, a en la posición 3, el arreglo, a en la posición 4, la función. Y puedo invocar a en la posición 4 porque técnicamente es una función y se ejecuta. Bueno, regresemos a los objetos. Como decíamos, los objetos tienen propiedades, que las propiedades pueden ser variables, funciones,
arreglos u otros objetos. Por ejemplo, aquí vamos a declarar un variable. Bueno, número vamos a poner 10, objeto punto, aquí, no, ¿cómo es? Vamos a decir print data. Print data va a ser una función que va a recibir un parámetro, y con este parámetro nosotros lo único que vamos a hacer es imprimirlo. Console.log a. De ahí vamos a poner subobjeto, que puede ser también objeto, y este puede tener su número, vamos a decir, que va a ser igual a 20, y su print data va a ser igual a una función. Esta función lo que va a hacer es imprimir B. Ya tengo yo listo esto. Yo puedo decir aquí objeto.número para ver qué contiene. Con su punto log, objeto.número. También puedo decir objeto.subobjeto.subnúmero. Puedo invocar los métodos data, pasarle saludos y subobjeto punto subprintData, saludos sub. Vamos acá. 10, saludos, undefined, saludos sub. Así, porque ajá, porque aquí no tengo que imprimirlo, sino porque no me retorna nada. O sea, lo que necesito hacer nada más es invocar la función. Entonces aquí ya, 10, saludos, saludos sub. Entonces así es como trabajan los objetos. Como les decía yo cuando estábamos viendo React, yo puedo separar o sacar estas propiedades de un arreglo y guardarlas como una variable. Por ejemplo, yo quiero una variable que se llame num, que sea la propiedad num que exista dentro de objetos. Si yo digo console.log num, entonces voy a ver que me va a imprimir el 10, porque yo hice el destructuring, esto se llama destructuring del objeto. Yo puedo tener más de una cosa. Por ejemplo, del objeto yo quiero extraer el número y quiero extraer el subobjeto. Voy a poner así. Aquí puedo ver subobjeto y veamos qué pasa. Me dice 10 y aquí el subobjeto está 20 y la función que yo había dicho. Entonces, así puedo hacer el destructuring. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Al hacer el destructor es como generar la variable al revés. No la veas como generarla, sino como extraerla. Yo voy a extraer el número desde el objeto. Yo voy a extraer el subobjeto desde el objeto. Así sería una manera más adecuada de ver. El valor que esté después del igual debe estar creado antes. Sí, ya tiene que existir. Y el destructuring no solamente lo vas a encontrar como igual, sino que lo vas a ver también cuando estemos trabajando en React y en Node para importar elementos. Ahí vas a ver que se usa un montón. ¿Alguna otra pregunta, Raz? Entonces, si no tienen preguntas, vamos a terminar hasta aquí la clase. Voy a revisar. Bien. Bueno, por si acaso no se han inscrito todavía
en el Excel, inscríbanse porfa, pongan si quieren participar en el mini proyectito, que ese lo vamos a empezar el viernes, porque a partir de ahorita todo lo que vamos a trabajar ya va a ser framework, o sea, vamos a ver React y vamos a ver Node. Les voy a enseñar qué es una API, cómo se hace una API, cómo se consume una API en el frontend, o sea, vamos a ver desarrollo web ya propiamente. Por eso necesito que pongan ahí quienes van a participar y quienes no, para ir formando los grupos. Si ustedes ya tienen más o menos un grupo, como les decía yo la vez pasada, de 5 personas que han pensado que pueden estar trabajando juntas, les voy a dar un espacito ahí en el Excel para que vayan poniendo. Yo voy viendo más o menos cómo llenar. Si ustedes no tienen personas y quieren que alguien más se les una porque tampoco tiene personas o porque les hace falta a alguien, no sé, igual lo van a poner ahí. Ya les voy a hacer ese espacio en la hoja del Excel. Entonces, eso, banda. Eso es prácticamente. Ahí acuérdense de anotarse y se me cuidan.